Y como en todos los países se cuecen habas, en otras noticias quiero que me acompañen ahora a Francia. Ahora vámonos hasta Europa nuevamente. Y es que en Francia, Nicolas Sarkozy, el expresidente francés, fue condenado a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. Así que si ustedes piensan que únicamente en países como México o como Argentina o como Brasil o Colombia hay corrupción, pues se equivoca, porque en Francia está el caso Sarkozy, que es condenado, decíamos, a 3 años de cárcel por corrupción y tráfico de influencias. El expresidente francés evita la prisión, sin embargo, y podrá cumplir la sentencia en su domicilio y con medidas de seguimiento electrónico. La justicia francesa le condenó por segunda vez en una década y esto es en contra de Nicolas Sarkozy, quien fuera presidente de la República entre 2007 y 2012. Fue declarado culpable de corrupción y tráfico de influencias. Su mentor, Jacques Chirac, había sido condenado por malversación también en el año 2011. El tribunal impuso al conservador Sarkozy una pena de 3 años de prisión, de los que solo tendrá que cumplir uno y podrá hacerlo bajo vigilancia domiciliaria. La condena complica sus ambiciones políticas que nunca ha abandonado. Según el tribunal, Sarkozy ofreció contrapartidas en 2014 a un fiscal a cambio de informaciones y ayuda en una causa que le afectaba. Junto al expresidente fueron condenados a las mismas penas su abogado Thierry Herzog y un antiguo abogado general fiscal de la Corte de Casación, Gilbert Assiebert. El tribunal consideró probado, tras el juicio celebrado a finales de 2020, que los tres participaron en un pacto de corrupción desvelado gracias a las escuchas en una línea telefónica secreta que usaban Sarkozy y Herzog y que estaba registrada bajo el nombre falso de Paul Bismuth. El tribunal reprochó a Sarkozy que hubiese utilizado su estatuto de antiguo presidente de la República y las relaciones políticas y diplomáticas que tejió cuando estaba en ejercicio para gratificar a un magistrado que había servido a su interés personal. También es grave, según los jueces, que según cometió los hechos en cuestión, que fuese alguien que cuando ocupó la jefatura del Estado fuera el garante de la ganancia y fuera el garante de la independencia y de la justicia. Disculpen ustedes este trabalenguas, pero es que entre el francés y el español a veces nos pasa. La abogada del expresidente, Jacqueline Lafont, declaró su indignación e incomprensión ante la sentencia y anunció un recurso que deja en suspenso la sentencia. El expresidente Sarkozy no hizo declaraciones. El tribunal ha establecido que podrá cumplir la pena bajo régimen de detención domiciliaria bajo vigilancia electrónica, con un brazalete, por ejemplo, y de los 3 años de la sentencia solo se le aplicará uno. Sarkozy, de 66 años de edad, llegó al poder con una ola de reformismo que iba a modernizar Francia, pero la crisis financiera de 2008 y su estilo personalista e impulsivo marcaron un mandato de 5 años que terminó con su derrota ante el socialista François Hollande en 2012. Desde entonces, los escándalos han perseguido a quien fue el último tótem de la derecha francesa, el último capaz de unificarla, su último presidente. El antiguo jefe de Estado nunca abandonó los sueños de regresar al Palacio del Elíseo y coqueteaba con la idea de aparecer como el hombre providencial si en 2022, año de las próximas elecciones presidenciales, por cualquier motivo Macron debiese renunciar o si Francia viviera una situación de crisis profunda. Personas que han tratado con él le atribuyen esta frase: si hay caos, es Sarkozy. Más allá de estas hipótesis, que ya antes de la condena parecían improbables, Sarkozy seguía siendo el referente, el político a quien cualquiera con ambiciones iba a visitar en su despacho de la Rue Miromesnil, cerca del Elíseo, para recibir sus consejos o su bendición. La influencia del expresidente se entiende más allá de su partido, los republicanos. Uno de sus discípulos avanzados es el ministro del Interior de Emmanuel Macron, Gérald Darmanin, quien tras conocerse la condena le transmitió su apoyo amistoso. La condena, sin embargo, no es definitiva y el expresidente difícilmente tirará la toalla ante lo que él considera una conspiración de jueces y fiscales en su contra, una instrumentalización de la justicia, dice, para acabar con él como figura pública. La batalla no ha hecho más que empezar, dijo Sarkozy. El 17 de marzo afrontará otro juicio por los gastos de la campaña para la reelección en 2012 y carga con una imputación por la posible financiación por parte de la Libia de Muammar el-Gaddafi de la campaña de 2012. Algunas críticas que se han dado a la sentencia está, por ejemplo,
el que puede mantenerse increíble que tiempo después de que él hubiera terminado y dejara de ser un peligro para la izquierda francesa o para el socialismo francés, es que todavía le sigan sacando a colación temas de corrupción cuando ya se debieron haber aclarado tiempo atrás. Sin embargo, esto alienta los ánimos de Sarkozy porque finalmente, al no tener que cumplir toda la condena y la parte de la condena que va a cumplir la puede cumplir en casa, pues tiene manga ancha para seguir teniendo aspiraciones. Y es que, por último, la Constitución francesa establece que el presidente de la República es inviolable ante la ley por actos cometidos durante su mandato, pero no por actos sin relación con el ejercicio de sus funciones. En este último caso puede ser procesado una vez que abandone el cargo. Esta es la respuesta de los opositores a Sarkozy. Tanto Chirac, que murió en 2019, como Sarkozy han sido condenados por hechos cometidos antes de llegar a la presidencia o después de abandonarla. Así que Sarko, ahora parece que el caos, pues es tú mismo. Así que, pues se cuecen habas en todo el mundo, mis queridos alumnos digitales, mis queridos amigos de la audiencia también de Sin Censura, a quienes les agradecemos que nos estén acompañando y además tomando nota de lo que pasa en el mundo.